Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Después de descanso, bastante bien. Después de un re descanso ahí. Sí. Tuvimos todo enero. El último episodio lo sacamos el último día del año. El último sábado del año. El último Que sábado. fue 31. Perfecto, quedó clavado. Sí, Cerramos quedó ahí clavado. con broche de oro. Bien, después de este recreo, este sería el primer programa que estamos grabando y uno bastante especial porque arrancamos con un invitado. ¿Lo querés presentar? Bien, es el primer invitado del 2023. Estamos muy emocionados y contentos de que venga. Así que nada, les presentamos a Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo Buenas, estás? ¿cómo están? Gracias por invitar. A vos. Yo estoy más contento que ustedes porque los venía escuchando, así que agradecido. Bien, ¿estás nervioso? No sé qué puedo sumar por ese lado, pero ustedes tienen talento, así que van a sacar algo. No, van a por exprimir favor. algo bueno. Un detallazo que nos hayas escuchado, que te pasamos el podcast porque Sí, lo solemos pasar, ¿viste? Para que alguien sepa, ¿viste? Capaz no sabe con qué te encontrás, sí. pero nos estuviste escuchando y Sí, todo re... no soy de la cultura podcast, yo soy más veterano, más viejo. Soy de los que se dormía con Dolina, que te comenté, ¿viste? Sí. Y me gustó la dinámica. Lo que me pasaba a mí con Dolina, por eso lo relaciono, es que él terminaba el programa, que es como el de ustedes, o más cortito. La primera parte era algo relacionado con un tema, un tópico, y después te quedabas trabajando en la Rumrumeando. cabeza, claro, algo te quedaba, y eso es lo valorable, ¿no? Que haya en contenido que haga pensar y todo eso. Ahí va. Bueno, te agradecemos un montón, ahí el apoyo y todo. Es Mauro de Giuseppe. Mauro de Giuseppe, sí. Giuseppe se Claro, pronuncia. es José en italiano. Ahí va. Es José, pero es Giuseppe. 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 Siempre costó igual. Claro, Los yo no, apodos de la yo no sabía infancia. si la I iba o no iba. Sí. Si era Giuseppe o Sí. Giuseppe. Es Giuseppe. Giuseppe. De Giuseppe. Ahí va. Bien. Genial. Si querés, arrancamos con una pregunta bien básica por si alguien no te conoce. Y es que vos sos escultor. Sí. ¿Cómo arrancaste vos tu relación? Seguramente antes de empezar vamos a mandar enlace a tus redes y que gente pueda ver un poco de tu trabajo y tu obra. Pero ¿cómo arrancaste vos tu relación con la escultura? A mí siempre me gustó lo artístico. Me tiraba de chico por el lado del dibujo. Y bueno, y también el tema de la literatura, el estimular la imaginación desde chico tuve eso. Después por un tema más o menos a los 20 años, por un tema de laboral, tuve que entrar en una fábrica y es como que ya no le di más, no tenía tiempo Bien, para se eso. cortó ahí, digamos. Y eso duró durante 10 años, como que quedó todo ahí. Y en un momento como que quiere salir la cosa, ¿no? Entonces yo, con los descartes de la fábrica, iba haciendo veladores, cosas artísticas en el ratito libre. Un inciso, la fábrica era de... Metalúrgica, era... Ahí va. Sí, Claro. sí, Te era vino todo. un poco Claro, justo. me vino justo, entonces... con ustedes se puede hacer algo como más sincero, ¿no? Porque a veces en las primeras como entrevistas que me hacían, Sí. de alguna forma yo decía lo que querían escuchar. Ahí Entonces va. yo decía que, bueno, que en realidad es cierto, pero no es el origen de por qué yo me decidí a hacer esculturas en metal. Yo decía porque un tema ecológico, el reciclado me apasionaba. En realidad era porque había aprendido a soldar y encontré en eso la materia prima que todos tiran y lo que yo podía hacer en ese momento. Entonces fue por un momento de necesidad, querías crear, todo el tiempo quería crear y entonces encontré eso y empecé a hacer esculturas con chatarra. Y además después, con el tiempo, encontré eso de ecológico, de algo que estaba un calefón tirado en una esquina, tomarlo y darle una forma y después algo que molestaba, que era feo, que era sucio, que venga alguien y diga, ay, qué lindo, que está en la esquina, Claro. algo así. Termina en un En calefón, una termina plaza. siendo un torso de un hombre, Claro. sí. Eso exacto, lo empecé a ver como algo mágico, de convertir algo que era basura,
algo que la gente no quiere ver, que quiere tapar, en algo que después, lo que me llamó la atención, que digan, quiero que esté en una plaza principal o una plaza de tal lugar, y eso digo, wow, como algo alquímico, ¿no? Sí, hay Tomar como, hay algo como una metamorfosis, ¿no? De como pasar de ese, ser lo como despreciable, mugre sí, y ojalá que venga alguien y se lo lleve a que termine siendo algo o una obra artística alegórica o termine siendo algo como una especie de monumento, ¿no? Que se ponga en una plaza y que se exhiba claro. como representación de algo. Es hermoso. Claro, y eso empecé a agarrarle, lo empecé a apreciar en el hacer, pero en el inicio era como una necesidad de hacer algo artístico, después me fui también por el mural y todo eso, fue como cuando dejé, me independicé de la fábrica, fue como que, Ah, Esto, sí. no, yo quería decir algo de una de las entrevistas que habías hecho, que vos contaste de que cuando empezaste a esculpir fue en la época de la cuarentena, sí, puede ser, y que bueno, vos empezaste a esculpir en ese momento y que habías pospuesto toda tu creatividad hasta ese momento. claro. Eh, Mi pregunta era, ¿por qué dejaste tanto tiempo o cuál era el factor que no te había podido dejar esculpir anteriormente? Bueno, uno es, para mí el principal es porque lamentablemente tenemos una cultura. Yo vengo de familia trabajadora y es como que lo principal es el trabajo y lo demás es, por decirlo de una forma vulgar, burgués, no Mm, burguesca. Entonces el trabajo. Eh, y así como de alguna forma muchos que conozco, que admiro mucho, que son también del lado artístico, hasta escritores que son de acá de Marcos Paz, que digo, mucho talento tienen eso. Tienen eso de como que es primero esto y eso es algo que se hace. Y yo tenía eso, además tenía familia y no. Entonces la pandemia fue algo de una desgracia, pero yo encontré como que la oportunidad, como que no podíamos salir a trabajar, entonces yo tenía sin culpa, porque uno a veces es un Claro. culposo, voy a dedicar una semana o un mes entero a hacer una escultura, que fueron las primeras que salieron, que es Sudestada, que estuvo en un bulevar frente a la iglesia, y las primeras que puse, de ahí salieron, y sin culpa. Y jugaba y jugaba y jugaba y hacía lo que quería hacer otro viento, quería hacer un animal, lo que saliera. Eso fue como una explosión. ¡Pah! Estaba claro. todo el día, me venían a buscar a la noche, yo seguía en el taller y porque de otro factor que fue también que uno posterga es lo que quizás hablamos unos segundos antes de empezar, el considerar que uno tiene que tener las condiciones óptimas para empezar algo. En el taller no, lo voy a hacer después cuando consiga esta soldadora, no, uno tiene que, no se lo admiro a ustedes que arrancaron no teniendo un estudio profesional es con una super cámara, ¿no? De Sí, sí. arrancar y que después salga. Y yo arranqué también así, en el patio de mi casa con una soldadora muy chiquita y empecé. Nosotros abogamos un montón y eso nos interesó al ver tu nota. Eh, Nos interesó un montón cómo abogabas por esto mismo que hasta nosotros decimos en algunos podcasts, no sé si habrá llegado a escuchar o no, eh, del hacer, ¿viste? Y que esperar el momento justo termina siendo en una postergación, como en un bucle de postergar y postergar, porque nunca están las condiciones óptimas. Eh, yo siento que tenés que vivir en un contexto muy específico o de mucha plata o de un milagro casi para, viste, decir, bueno, de verdad tengo las condiciones óptimas. La mayoría de las cosas es como, bueno, arranco y en el camino vas afinando, ¿viste? Em, pero nos interesó un montón esto que proponés y que decís de alentar al hacer y al no esperar. Claro, sí, Generalmente suele tener frutos. sí, sí. Hay un cuentito que es chiquitito, que a mí me gustó mucho de Kafka, lo leí hace mucho.
adolescente, creo, ya tanto que uno empieza a buscarle autores, ¿no? Se llama Ante la Ley y es como un hombrecito que va a presentarse a la ley para que lo atienda. Y la ley dice, bueno, hoy no está disponible, ¿viste? Y hay un guardián en la puerta. Entonces el tipo se queda esperando cuando es su momento ante la ley. Y bueno, habla mucho. Para mí, en esa época me pareció impactante y es muy cortito. Ese cuento lo recomiendo. Y me acordé ahora. ¿Sabes el nombre? De Kafka. El cuento se llama Ante la Ley. Es Ante la Ley. Ante la Ley es un relatito chiquitito de él que habla. Por lo menos yo en esa época lo entendí así. Ese hombrecito que se presenta ante algo poderoso y está esperando, siempre en la espera de que lo atiendan. Y el final tiene que ver con esto. Que No comentamos. sé si es spoiler, no quiero spoiler. Ahí va. Kafka, pero. Bien. Bien, lo Te dejamos hago- para que lo lean. Lo dejamos para ahí, Sí, dejamos sí, la sí. recomendación. Me hiciste acordar, como la forma que lo explicaste me hizo acordar al cuento ese. Ahí va. Te hago una pregunta que quizás tiene que ver con esto que estamos diciendo, de esperar, de hacer, de animarse, del tema de la culpa y del arte, ¿no? De lo que es, lo que pareciera algo que no lo haces por una remuneración económica, sino que lo haces como en una especie de algo que te lo pide tu propio cuerpo, ¿no? Algo de que vos te pedís para vos mismo, por así decirlo. Eh, la pregunta es, ¿vos a día de hoy vivís del arte o vivís en cierta parte del arte? Como que el arte te supone en algún momento un apoyo económico. Eh, y si así es, ¿cómo es vivir del arte? Claro, eso fue bueno en mi vida porque tenía eso de que era algo alternativo, que estaba el trabajo y después se fue acumulando como en un embudo un montón de personas que querían. Y me pasó eso de que decís vos que lo hacía por una necesidad o lo hacía porque me gustaba. Y en un momento yo tenía que ponerle precio a eso y no sabía cómo hacerlo. Y segundo era como a mí me gustaba mucho hacer eso, encontraba como una oportunidad que alguien me pidiera hacer muchas esculturas, entonces de alguna forma lo cobraba mucho más barato que, qué sé yo, hacer una reja, porque yo hago herrería. Entonces me vi 1 o 2 años haciendo esculturas a muy bajo precio para casas, para. Casi como vos agradeciéndoles a Claro, ellos por... Estaba re contento, estaba feliz. Como un nene que te digan, jugá y te doy un chocolate. Claro, Y claro. Entonces estaba. Y después varias personas del rubro me empezaron a decir que no tenía que hacer eso, que de última que no las venda porque eran personas que tienen renombre acá en Argentina con lo que es arte metal. Mira. Y me dijeron que no, que era una locura y me dijeron que parara. Y bueno, ahí salió la oportunidad. Hubo dos como bisagras, un antes y un después, que fue la de Marcos Paz, que es Madre de la Patria. Tuvo como. Yo soy malísimo en las redes, no soy bueno sacando fotos. Hay estos colegas que son amigos, hacen videos de proceso, tienen una cuestión que le dan. Y bueno, y una amiga fue a la plaza, sacó unas fotos, es profesional, es fotógrafa, la subió a las redes y eso empezó a viralizar. Y la cuestión es que llegó de alguna manera a una página de arte y bueno, de ahí les gustó a alguna asociación que están en Francia y te tratan de comunicar para que forme parte de esa asociación. Yo como no soy del palo no sabía, soy descolgadísimo, no contestaba el mensaje, pensé que era spam o que era algo así. Sí. Hasta que me llamó un hombre. Terminan siendo poco creíbles, ¿no? Es como que, sí, no sé. Y me llamó un hombre así, que es embajador de acá, un hombre que se llama Drubal Marrot, y ahí me explicó bien. Y le dije que sí, ¿viste? Como quien dice, bueno. Y ahí me llegó después un diploma donde me dice que formo parte, que tengo posibilidad de exponer en tal lugar, pero son lugares que
son inaccesibles, ¿viste? O sea, allá en Francia. Claro, o en otros lugares del mundo, ¿no? Mira. Porque el jurado, el que elige para ser parte de la asociación, es de varios lados del mundo, ¿no? El que da la aprobación. Y bueno, eso fue uno. Y después me vino otra cosa grata, fue que la declararon patrimonio cultural de la provincia. Eso es Sí, increíble. eso es re lindo también. ¿Sabes qué? Teníamos una pregunta, perdón, te hago ahí un cortecito. Justamente con esto. ¿Es la Academia Mundial de Arte, si no me equivoco, francesa? Sí, Esta asociación. sí. Nuestra pregunta nos causó mucha curiosidad, ¿no? Porque parece como algo tan lejos Sí, y queríamos saber como qué significó eso para vos y si fue un punto de inflexión en tu arte o no. O sea, si después de ahí fue como, bueno, bien, pero no pasó nada o notaste un cambio en cualquier nivel, ¿no? Sí. Claro, o sea, porque pasaste directamente de hacer las esculturas a un muy bajo precio hasta que te termina contactando el embajador de Francia para decirte que querían hacerte miembro de la Academia Mundial de Arte Francesa. sí, era el embajador de la academia, porque El embajador de la academia. claro, la academia tiene un embajador en varias partes del mundo y es un embajador artístico, ¿viste? Y no, a mí lo que me produjo es que es raro decirlo, pero cuando uno empieza a entrar en este ambiente artístico y muchos están, lamentablemente tiene que ver este mundo de la bio, el portfolio de, por ejemplo, yo tengo un renombre, un portfolio y te presento este mate que tengo acá al frente y es la gloria y le van a encontrar unos atributos artísticos increíbles y es lamentable porque en el mundo del arte se ve eso, ¿viste? Es como una cuestión. Para eso sí sirve, es verdad. Me ha pasado que hacía un trabajo que era casi invisible, o daba talleres en los barrios y todo, y no causaba interés en nada, y después de eso es como que hubo un interés de varios lados para que. Y sí, tiene que ver eso. Tuve a mí lo que me hizo un clic son más emotivos, me hizo más un clic cuando un antes y un después cuando hice la escultura de Merlo para los sobrevivientes del crucero General Belgrano. Y como cuando lo vi ellos emocionados, me emocioné y eso fue como que yo haga algo, represente tanto. Eso fue un antes y un después. Pero después el otro me marea a mí, porque no le puedo sacar el jugo, ¿no? Claro. Lo ves como vacío, por así decirlo, este tema de currículum, de portfolio, de... Es muy... yo para redondear, porque capaz no se entiende. Por ejemplo, me han dicho, tenés que mandar, por ejemplo, a concursos o al Fondo Nacional de las Artes. Entonces yo mandaba lo mismo, estas esculturas, mandé la de Mer, nunca nada, ¿no? Y después me dicen, ahora mandá y poné que sos de las... Y, ¿entendés? Es como que tenés que poner, ni se fijan en la obra, sino más en el nombre. el currículum, y eso es como raro, ¿no? Sí. No te termina de cerrar. Y uno ve los que ganan todos los años y ganan, como te digo, el mate. El mate gana y vos ves las obras que no fueron calificadas y decís, ¿cómo este hombre, el trabajo que le costó, el valor agregado que tiene esa obra y gana alguien que hizo algo con una máquina pantógrafo láser que... Y vos decís, ay, como es un ambiente muy raro, ¿no? Por eso sí, a veces digo que capaz que me puede llegar a dar una oportunidad el tema como decimos económico, para dedicarme de lleno. Claro. Ayer fui a Navarro por una propuesta así, que esto de la Asociación de Arte me abrió. No, nos habías comentado, creo. Claro. La verdad es que hablamos, no sé si el martes, si nos dijiste para mañana. Sí, ayer fui a Navarro, me propusieron un montón de esculturas en la laguna, en el boulevard. Y eso por esto de la Asociación de Arte. Después también tengo propuestas para... O sea que me abre para trabajo. Ahí está va. muy bueno. En eso está muy bueno. Pero lo otro no... Que es lo que me dicen que va a servir, que es el tema de concursos. No sé cómo hacer. Estoy trabado con eso. ¿Te gustaría más que se apremie o que valga lo que tiene intrínseco la obra, el trabajo, y no el portfolio que comentabas? Claro, ¿no? para mí debería ser así, pero es una cuestión ideal que tiene uno. Claro. Claro.
Él no quiere Que al final es como una demanda de mercado y como que lo que quiera el mercado termina Claro. siendo así más que... Sí, dijiste la palabra correcta, es como un mercado, como un producto, como que... Sí, es algo así. Bien, y ya que estamos un poco en este tema, queríamos saber cuál era el significado que vos le das a tus esculturas, básicamente a todo el mundo artístico que tenés vos. Ya que, bueno, nos habías dicho que por ahí el título de ese de la Academia de Arte Francesa, por ahí no le dabas tanta importancia, pero sí le dabas importancia cuando hiciste la escultura para, ¿cómo me habías dicho? Para los héroes de Malvinas, Para los héroes de Malvinas. Claro. Que vos veías a la gente emocionada y eso es como que te generó muchísimo más. O sea, ¿vos qué Claro. significado le das a eso? Sí, a mí me fue muy gratificante. Hay otras cosas también, que uno va aprendiendo. A veces como vivimos en un barrio, no tenemos acceso. Nosotros vamos a la plaza y vemos un tobogán, un sub y baja y ya está. No tenemos centros culturales, y no tenemos capaz que nuestra familia trabajadora de ir a museos. Entonces eso queda a veces en un pequeño grupo, en un pequeño sector. Y lo que me pasó con las esculturas, acá en Marcos Paz y en otros lados, es que me para gente, vecinos o gente que va a trabajar y se la topó en el camino al trabajo y dice, y me empieza una evolución y que le reencantó, que le gustó. Después a la semana me dice, mirá, hice esto con unos rulemanes, hice una motito y empieza como que de alguna forma como la humanidad una vez combatió el analfabetismo, o por lo menos Argentina, yo pienso que hay un analfabetismo respecto al arte y la cultura, como que está concentrado. Y esto de la pandemia hizo que se cerraran los museos y los centros culturales, y yo por eso pedí y me dijeron que sí para poner las esculturas en distintos espacios públicos. Entonces, como un museo a cielo abierto, entonces era accesible a todos. Porque a veces, lo digo no para criticar, sino como un punto de vista de que a veces en las casas de las culturas y todo eso no entra cualquiera, no abre cualquiera el picaporte y entra. Siguen de paso, porque no tienen el hábito, no teníamos por la familia. Es raro, a mí me ha pasado incluso de a veces saber que hay exposición y saber que la Casa de la Cultura está acá y está abierta para todos. Creo que en cualquier horario que Sí, permanezca abierta cualquiera puede entrar. sí, sí, Sin sí. embargo, uno si no tiene el hábito, viste, es como que se siente zarpado, no sé si se entiende, por así Sí. decirlo, entrando. Y es justamente por esto. Y más allá de eso me gustaría aclarar dos puntos que me parece muy zarpado. Creo que realmente sos ciudadano ilustre, intentando acercar tu obra a la gente, y que cuando te preguntemos acerca de qué significado le das a tu trabajo, pienses de alguna forma que estás ayudando a culturizar, no ayudando a culturizar, sino acercándole em, trabajo artístico, ¿no? Que al final es patrimonio, es cultura, a la gente a cielo abierto, y que quizás no pase esto de no sé si entro a la Casa de la Cultura, sino que lo tiene en la plaza y lo ve todos los días, ¿no? Y Claro. cualquiera se para a mirar, justo están en zonas muy céntricas y es algo hermoso también. Claro, sí, sí. Aparte es como que yo daba talleres en unos lugares a los chicos, gratuito, y se daba eso de, de que es parte del lenguaje también lo artístico, ¿no? Eh, por ejemplo, recién estábamos hablando de un cuento de Kafka. Kafka murió, no sé, hace 100 años, no más Sí, o sí, menos, sí. ¿no? Y él me está hablando, me está contando algo. Y es loco, pero estamos hablando con un muerto. O de alguna forma el muerto me está contando algo, o un punto de vista sobre la vida o algo. Y eso lo tiene de llamativo lo creativo, que tiene que ver con la vida, pero tiene que ver mucho con la muerte también. Que es algo que uno está Una dejando y queda. trascendencia. Es rarísimo. ¿Sabes qué? Me gustaría hablar con vos, algo que me parece re loco. Siento que en una, dentro de una utopía no muy lejana debería ser una normalidad, pero esto que vos hablás del analfabetismo y la desculturización, y hay algunas cosas que ayudan a todo esto, ¿no? Quizás como
el sobreuso de tecnología o la pandemia, todas estas cosas, sobre tu vida cotidiana y tu familia. O sea, nosotros vimos en la nota que te habían hecho, hablando de Dante, hablando de la Divina Comedia, hablando de inspiración, hablando de leer en familia, hábito que creo que debe tener el 1% de las familias argentinas y casi de todo el mundo. Creo que el hábito de lectura ahora está bastante en decaída en todo el mundo. Entonces que nos cuentes un poco de eso, ¿no? De cómo viene todo esto, todo este hábito, toda esta cultura y por ejemplo, el leer en familia, ¿no? Sí, tratamos de tenerlo como hábito, sí, que casi que instalado en casa de leer y hablar. Y una vez un amigo me dijo algo que me lo dijo en chiste, pero tenía algo de verdad. Dijo, hablando de la culpa, ¿no? Dice, yo tuve hijos para poder jugar a los videojuegos sin culpa, dice. Y a mí me gustan, de hecho jugar a los videojuegos también con mis hijos, pero algo que me apasionó siempre es la mitología, me encanta. Y la mitología tiene mucho de lo humano, ¿no? De lo que está dentro nuestro, generación que se repite en cada cultura y bueno, y si de alguna forma es canon en la Divina Comedia, es una cosa mitológica. Pasa que suena raro decirlo porque el catolicismo no es una creencia actual, pero la mitología en un momento fue creencia actual. Hay como un cortafuegos ahí, pero en realidad, por ejemplo, creo que pensás en mitología y lo que primero se te viene a la cabeza son los griegos, ¿no? Sí. Y la antigua Grecia. Y quizás el decir mitología creo que viene de mitos, que es cuento en latín, si no me equivoco, o quizás es cuento en griego, la verdad que no me acuerdo, pero etimológicamente viene de ahí. Y creo que de alguna forma es una forma justamente de rebajar, ¿no? Claro. la creencia antigua ante el catolicismo, antes o el judaísmo o el cristianismo, ¿no? Que son quizás los grupos como religiosos y las creencias religiosas más grandes ahora, Sí, pero sí. lo que a nosotros le decimos mitos, antes eran religiones. Eran religiones, claro. Eh, Y leemos mucho, y de Divina Comedia ahora, pero le hemos leído y que recomiendo mucho el Mahabharata, que es un libro de creencia de la India, ¿no? Y, y bueno, ese lo devoramos en familia también, porque son pasatiempos, está en medio de una batalla, una cuestión medio de Juego de Tronos. Sí. Bueno, y con sus personajes muy parecido a los griegos, los dioses o semidioses metiéndose en el medio de esas dos facciones que se peleaban. Muy interesante, a mí. Hay algo que les atraía muy fuerte. Claro, y los chicos les encanta eso. Entonces, cuando leemos la Divina Comedia, lo podemos leer así de una forma fantástica o otras mitologías. Y justo estábamos con la parte del Dante, que Gabriela, mi compañera, es también fanática de... A mí me gusta, pero no tanto. Me gustan más otros. Por ejemplo, ese Mahabharata también. Que hay en la Plaza de Marco Paz hay una escultura Sí. que es una deidad de 4 manos que representa Kala, el tiempo. Increíble Y esa escultura. es la primera que hice esa con barriles de aceite. Y bueno, esa es más que nada por eso, ¿viste? Es un compartir, pero no obligatorio, no vengan Claro. voy a tomar lección, sino que es cada tanto leemos un capítulo y nos quedamos pensando y a veces como pasa con la serie, uno más. De hecho, el verlo ahora como un vengan a estudiar y como algo de pesadumbre, también es como algo quizá cercano a lo que decías antes de que como leer no es una actividad que te dé remuneración y que Sí. sea un trabajo, viste, es como Claro. algo que tenés que hacer obligado o que es como un divertimento, viste, que no es lo habitual. Claro. Hablando de familia, creo que lo podemos conectar
el nombre que tiene tu taller, el taller en donde haces tus trabajos, también pudimos hablar de eso y que tiene un nombre muy peculiar y que lo bautizó gente muy peculiar, ¿no? Si nos podías contar un poco de eso. Taller de Monster sí, salió como las primeras esculturas que eran las primeras que estaban en la plaza, eran como medio monstruosas. Sí. Un camaleón, una mantis. Entonces salió la idea de mis hijos, ¿no? Taller de monstruos, lo bautizaron. Que el taller es. Cuando me hicieron la nota de Canal 7 también empezaban que tenía el taller. El taller es todo reciclado. Claro. Que también les gustó, les encantó porque era todo hecho con caños reciclados, madera, todo reciclado y ahí por eso, si uno espera el momento óptimo no llega, entonces hay que hacerlo y ahí me hice el taller al lado de mi casa. Aproveché las 2 paredes y pum, teché, paredes, todo con reciclado y ahí me hice el taller de monstruos. Y ahí empezaron Genial. a salir, sí. Todo a Claro. pulmón. Todo a pulmón, sí, todo a pulmón. Y ahí está, el Dante ahora está pausado. El Dante ahora se hizo un proyecto en conjunto con una persona que también fue reconocida, pero en el ámbito de la fotografía, se llama Oscar Meconi. Es un fotógrafo de Marcos Paz. Hace poco tuvo relevancia lo vimos. por el tren. Bueno, con él vamos a hacer el proyecto este de Dante. Él sería también soldando y No, esculpiendo o... Él tiene el desafío, porque van a ser los 9 círculos de el infierno, ¿no? De la Divina Comedia, y él tiene el desafío de sacar una foto a esos 9 círculos. Esos 9 círculos son la traición, la lujuria, todas esas... son 9 creo a diferencia de los 7 pecados capitales que conocemos, hay unas facciones más que no las recuerdo todas. Pero es la gula, la traición, la lujuria, la envidia. Y bueno, él lo tiene que hacer con fotografía. Va a ser una muestra fotográfica y escultórica en la Plaza Cielo Abierto. Por lo que se cumplen 700 años de la Divina Comedia y de ahí salió el proyecto. Queríamos hacerlo itinerante, queríamos hacerlo a lo grande. Queríamos genial. ir en otras ciudades y viajar. Dante, por si alguien no lo sabe, es enorme. Yo vi, Sí. por lo menos en el video, se mostraba la cabeza y era como de acá, el piso hasta el techo, la cabeza sola. Sí. Así que realmente no me lo imagino cómo va a terminar. Va a ser alegórico también, como el de Madres de la Patria, va a ser un Dante. De alguna forma voy a crear. ¿Ustedes conocen el pintor el Bosco? O hay varios pintores holandeses que tienen nombres difíciles, pero Sí. el que me va a salir es el Bosco, que pintan esos infiernos con esos bichitos raros. No sé si. Creo que Ah, habré parece visto que sí, alguna obra, Sí. no recuerdo El Jardín de de las autor. Delicias, que hace como unos cuadros donde hay varios que están situados en el infierno. Y son como unos bichitos raros que están. Y bueno, va a ser el Dante rodeado de esos personajes. Hoy justamente hablamos de vivir en un pueblo, ¿no? De vivir en Marcos Paz, más específicamente, en un pueblo semirural. Claro, que ni siquiera es considerado ciudad, básicamente, o está sobre la línea. Es ciudad, pero no sé hasta qué punto es como... Creo que está considerado semirural. Claro. Estamos en la línea ahí del urbano, ¿no? Y el campo. Como nos gustaría saber tus pros acerca de esto y tus contras acerca de esto. Siendo artista y hablando de reconocimiento, hablando de llegada a gente, hablando de que gente conozca y se pueda acercar a tu obra. ¿En qué está bueno vivir en este pueblo y en qué es malo? Sí, entiendo. Justo ayer, viste que te contaba que fui a Navarro y tiene muy parecido a Marcos Paz. Quizá lo vi a Navarro más detenido en el tiempo, acá lo veo como, no diciendo despectivamente, al revés, a mí me encanta. Tiene sus fachadas antiguas que las respeta. Una ciudad muy antigua, Navarro. Y lo que vi, bueno, me invitó un escultor de allá, un gran escultor, pero él hace unas esculturas a gran escala. Tiene toda la infraestructura para hacer. Hizo una que se llama El Tambero, que tiene como 8 o 9 metros, unas cosas de locos hace.
y para hacer un proyecto de hacer varias esculturas ahí. Y lo gracioso era eso, que en un momento me iba mostrando las esculturas y todos lo saludaban, ¿no? Era como Claro. los personajes de los Simpsons, ¿no? Y pasaban el policía, el panadero, y él es un... Y él, como se viste y todo, es como también... Él es la figura del artista dentro Y del yo le digo, pueblo. che, te conocen todos, le digo, si yo acá soy Mick Jagger, dice. El tipo iba por la calle y era saludar. Y yo lo noté como que cada uno era una persona identificada ahí, ¿no? Claro. Como que había una identidad. Y capaz que en las ciudades, no decir las grandes ciudades, decir Capital Federal, sino ya yendo para Merlo se pierde un poco. Sí. Se pierde un poco algo que me había quedado de otro amigo que me dijo como, que creo que una vez lo comentábamos, el hecho de que te exigía más vivir en un pueblo, o como era más exigente. No me acuerdo la palabra que dijo, pero me quedó pensando y tiene sentido porque acá es fácil, de alguna forma, como se dice, quemarse. Si uno, por ejemplo, yo soy herrero, ¿no? Le hago mal una reja a alguien, le hago reja mal a otro y ya saben, muchos saben, por infamia o decimos por fama, es reconocible acá. Entonces uno se exige un poco más, me parece, en los pueblos. Se exige más, porque como decías vos, me dijiste qué es lo malo. Yo estoy pensando ahora mientras estoy hablando, pero lo malo sería eso. Que alguien sufra de una infamia, ¿no? Algo Claro. que Sí, es mucho más fácil, entre comillas, en un ¿no? pueblo, en una infamia, algo que Claro. sería terrible para esa persona. Y claro, sería- Olvídate. Súper interesante esto que decís de la pérdida de identidad, ¿no? Hay un video que era también como una especie de entrevista en donde alguien comentaba algo como muy parecido a lo tuyo y que decía que se mudó al campo, este personaje, porque no podía seguir estando más en la ciudad, donde en un departamento se confunden los sueños de la persona que tenés en el piso de arriba con la persona que tenés en el piso de abajo. Y es como un poco esto, ¿no? Como la pérdida de identidad y de estos encuadrados, uno al lado del otro y uno arriba del otro. Y nada, quizás en los pueblos se exacerban más estas personalidades, ¿no? Por ejemplo, el pasar por tu casa y que tengas un taller gigante con cosas reciclables y viste que alguien pase y diga wow. Muy interesante esto que decís. Voy a pasar a la siguiente pregunta para no super extendernos. Dale, sí. ¿Querés hacerla? Dale. La pregunta era básicamente cómo ves el panorama del arte actualmente. A mí me asombró. Bueno, lo primero que le pasa a uno es encontrar personas con mucho talento que conozco y que apenas, como decías vos, no encuentra la beta para sobrevivir. Y vos decís que raro, y hasta a veces deja. Y encontrás otro sector de personas que, bueno, yendo a Navarro me pasó, y me comentaba este muchacho, que, por ejemplo, no sé, hay casos que son famosos, pero de la banana que pegó alguien con cinta y se vendió Sí, un millón claro. de dólares, eso hay mucho. Y lo raro es que es en concursos que quizás ponen entidades del Estado, cosas así, Fondo Nacional de las Artes, ganan un trapo, una lata, o cosas que no... Yo entendería la cuestión de gustos, pero cuando hay un trabajo atrás, ¿no? Que uno no le gusta, pero ve que hay un esfuerzo atrás o que hubo alguien... Pero a veces son obras que las hicieron empleados. Es un tipo que manda a hacer. Y eso me sorprendió porque yo no... Me sorprendió para mal y lo comentaba y dice, sí, es así. Eso me sorprendió mucho. Este hombre que conozco en Navarro, que lo conozco relativamente hace poco, él hace sus esculturas manchándose las manos, trabajando y hay
compite con personas que lo hacen en una máquina, un pantógrafo, que corta la chapa y ni la une, ni la suelda, la deja ahí, vienen los empleados y la sueldan y tiene un renombre. Eso me llama la atención y son personas que haciendo eso ganan un concurso de arte, es rarísimo. Pero como es un juicio así como de gusto, de valor, a mí ese tipo, yo me fijo en eso, ¿no? De la persona que estamos hablando de arte que se comprometa, como decimos, ¿no? Que por lo menos lo haga él. Claro, Claro. sí, Y no es como una. requisito. Y hoy en día está pasando eso. Está pasando de que la originalidad supera la búsqueda de la belleza. Hoy en día se premia más que algo sea original. No sé. Cosas hasta de lo absurdo. Que pongas el termo colgado de una pared y que en vez de tirar agua tire sangre. Y te digo que eso que dije, disparate que diga eso, es una obra artística que supera a alguien que estuvo 2 años quizás Sí, detalle por perfeccionando de detalle, una algo obra. hermoso. Y eso llama la atención. Claro. Pero las personas que ya están que fueron a academias o que están en el arte les parece normal. Para mí no hay que normalizar eso. Para mí el arte siempre fue la búsqueda de la belleza, siempre fue un lenguaje que nos interpela, que nos hace. Y hoy en día es eso, buscar la originalidad como un monstruo, ¿no? Que está buscando qué es más original y no busca eso y es eh, concursos de prestigio que hoy en día como decís, wow, como que me impresiona que los que pierden, ¿no? Porque uno va bajando la lista y los que tienen los premios más bajos son los que uno diría, Claro. wow, vi lo que hizo este hombre. Casi como buscando lo mainstream que se dice o como lo popular, ¿no? Como si me imagino una obra, yo qué sé, un cuadro realmente trabajado con alguien que se preocupó mucho por la técnica y la composición y el significado y la profundidad de la obra. Eh, Quizás es un cuadro en donde vos ves en Instagram, ¿no? La foto y seguís de largo. En cambio, la banana es como algo, un absurdo que es popular. Claro. Como que es una noticia que puede ganar más clic y quizá tenga que ver con esto que hablábamos antes del mercado y el que es el que vende más o que termina siendo más llamativo o extraño, ¿no? Como esta Claro. originalidad que se antepone ante la profundidad de las cosas. ¿Qué mensaje te gustaría dar para la gente? Ya sea referido a la vida o referido al arte o a lo que vos quieras, un mensaje que te gustaría dar o que aprendiste y sentís pertinente para compartir. Sí, mucho no puedo dar porque no me considero una persona que, que pueda dar algo, pero sí algo una certeza que pueda ser una realización que tuve, es el hecho de, de ser sinceros en el tema artístico con uno mismo. Cuando uno, a veces, como yo te dije, a veces me hacían preguntas y respondía lo que la otra persona quería escuchar, a veces en el arte también. Y que nos dejemos un espacio para hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Y que no nos trabe eso que, como dije yo, el buscar las condiciones óptimas para empezar. Que sea. A mí hablando bueno de lo que hablábamos, me gusta saber el nombre de los santos, ¿viste? Que ¿por qué santo es esto? Me gusta, no sé. La otra vez estaba leyendo, pasé por San Expedito, ¿no? Y decía el de los socorros rápidos, y digo, ¿por qué se llama así? Y me explicaron que él tenía una urgencia como para hacerse cristiano el hombre, ¿no? Él creo que era romano. Y había una voz que le decía, no, ahora no, mañana, mañana. Y hasta que un día él lo hace, no sé qué, o se revela ante Roma y era un cuervo el que le decía eso. Y en la imagen está como pisando un cuervo. Porque yo decía, ¿por qué está pisando un cuervo? Bueno, el cuervo era el que le decía, ahora no. Ahora no, todo el tiempo le decía al oído, ahora no. Y tenemos ese cuervo, ¿viste? Que Sí. no, ahora no, porque es como
Y de alguna forma como mágica las cosas se van acomodando. Las fichas que nosotros decíamos, las veíamos lejos, se van a ir acomodando. Es como... Eso es lo único que puedo decir que tengo como experiencia y se dio en otros ámbitos, no sea solamente la escultura. En lo literario también, cuando salió del libro de cuentos también que estaba trabado. Tiene una cuestión... en las esculturas no ponía el nombre, entonces por mucho tiempo se decía que le habían hecho los chicos la técnica, después dijeron que era otra persona que era un escultor que era de Navarro, después y a lo último puso una chapita chiquitita ahora, pero tenía eso. Y en el tema literario también había hecho una serie de relatos, pero lo subía con un nombre anónimo. Y los relatos la página empezó a tener me gusta, me gusta, me gusta. Y era como una cuestión también de como una falsa, como le puede pasar a uno una timidez que lo retrae, ¿viste? La cuestión es ir, aunque sea de esa forma, anónima, pero la cuestión es crear, porque Bueno. el fin es ese, el fin es la creación misma, no es, lo demás es todo un decorado, pero si uno tiene algo que en la necesidad, como me pasó a mí, de hacer algo artístico, que lo haga así, porque suena duro, pero tenemos años, en el 20, 30 años nos quedará, algunos más, capaz que un año, capaz que salgo acá y me atropella un auto y ya está, entonces tenemos que considerar eso y tenemos que, porque ese cuervo, que el que te está diciendo todo el tiempo no, ahora no, que consume el tiempo de vida. Yo estuve 10 años el ahora no, y entonces como eso sería lo único que podría decirles, como el pisar ese cuervo, viste, que vi, de alguna forma metafórica. Bien. Y Muchísimas gracias. ya para cerrar por último, un pequeño detallito. Además de ser escultor, también sos escritor y tenés un libro, ¿puede ser? Sí, ahora tengo que... Eso fue una experiencia re linda también. Como el año pasado pasaron como una luz que no lo pude procesar. Entonces ahora estoy como en una etapa medio sabática que ando dando vueltas así en círculo. Comprometiéndome a hacer cosas, pero todavía no arrancando. Pero sí fue el año donde me animé por eso mismo. Publicaba cuentos y relatos en una página. Eh, Pasó algo extraño, que hice un cuento que se llama La helada, hace como 3 años atrás. Y por alguna razón creyeron que era real. Entonces lo empezaron a compartir. Era una crónica de una chica que bajo una helada murió toda su familia. Y en los diarios salía que era por el monóxido de carbono y ella contaba que no, que había visto una presencia. No, era un relato. Pero por una cuestión creyeron que era real, como la chica era de Pontevedra y lo más gracioso que está todavía la publicación, tiene como 1000 comentarios y peleándose las personas porque en un momento se mueren los animales afuera, entonces alguien diciendo, pero ¿por qué no se preocupó por los animales? Y otro contestándole, no, es que murió toda su familia, desgraciada. Y se entraban y compartir unas cuestiones así, y bueno, yo comentándole a un amigo diciendo, che, tendría que poner, esto es ficción. Y él me dijo, no, déjalo que vaya, ¿viste? Porque yo me sentí incómodo. Y la cuestión es, bueno, en los comentarios decían, sí, yo me acuerdo de este caso. ¿Viste? Eso pasa. Yo me acuerdo de este caso. Y bueno, la cuestión es que después empezaron a venir mensajes a esa página de gente ofreciendo la ayuda a la nena, que ya era grande. Si necesitas algo, ahí son. Cambió, aclarar, no, esto es una página de cuentos, de ficción. Pero eso fue cuando ahí se disparó la página en me gusta y ahí me dio motivación para seguir escribiendo. Una vez por lo menos ese trabajo, esa, me sale la palabra, de dedicación, no, como una responsabilidad de una vez por semana. Disciplina. Sí, de una vez por semana, y la gente como me pedía cuando me atrasaba. Entonces empezó a hacer eso y cuando me quise dar cuenta tenía mucho. Que de hecho el libro que edité el año pasado es menos de la mitad. Tendría que hacer una segunda parte. Y se agotó todo lo que edité, por suerte. Ese sería el libro Estigia. Estigia, sí. Estigia. Sí. Estigia. Hablando de mitología que les conté, es un río una laguna. Lo estuve. La mitología lo estuve griega. viendo. Es una
oceánida, puede ser. Claro, ahora no sé decirte, pero creo que son 7 ríos o aguas que están alrededor del infierno griego. Sí, El Estigia es no sé si vieron alguna vez el barquero Caronte que lleva las almas. Sí. Por eso los griegos le ponen una moneda, un dedo, lo que se llama, a los muertos en los ojos o en las manos para que le paguen a ese barquero para que los cruce por el Estigia y los lleve al lugar de descanso. Y esa es la laguna. De alguna forma tiene que ver porque, justo, mirá, qué casualidad. El, el libro está ambientado en un pueblo, que podría ser el pueblo de Marfa, y es un infierno. De alguna manera los personajes se van dando cuenta. Y los que llegan ahí por casualidad a ese pueblo, ya sea porque en realidad es que de alguna forma estaban muertos o llegaron por una situación ahí y no pueden salir. Como en el infierno, que no hay mucha gente que pueda salir. Según las mitologías, muy pocos salieron y los que salieron de alguna forma malditos. Hay muchos mitos que hablan de los señores que gobiernan esos lugares, ¿no? Y Sí. bueno, y está situado en el sur de la provincia de Buenos Aires ese pueblo, que sería una de las puertas del infierno, porque ahora hablamos del infierno y hablamos como que está bajo la tierra, pero en las antiguas creencias creían que el infierno estaba en un lugar específico. Claro, sí, era una tierra lejana Sí, o está- cercana. Sí. Era como decir, claro, te vas a Merlo, te vas hasta el mástil 3 cuadras y Claro, está la está. puerta del infierno. Era Era bueno. algo así. Era como, ahí está como la división, ¿no? De la, quizá en antiguas creencias todo estaba en un más acá. Claro, sí. Ahora tanto el cielo como el infierno, sí, es un más allá. Es más allá, sí. Bien, yo creo que con esto estamos. Así no te robamos más tiempo No, también. un Sabemos gustazo. que tenías una reunión. Así que nos despedimos. No tengo bien entendido cuándo vamos a subir esto, pero nada, muchísimas gracias a todos los que lo vean. Muchísimas gracias, Mauro, Gracias. por venir, ser el primer invitado del año. Un gustazo y súper amena la charla. Así que nada, yo por esto estoy. Nico, ¿tenés algo para decir? No, bueno, obviamente van a estar las redes nuestras del podcast. Un matecito también por si quieren ayudar para poder comprar más materiales. Las redes de Mauro, que también va a estar su Facebook, si podemos encontrar la manera de que, bueno, también puedan comprar su libro para que también lo puedan ayudar. Así que nada más, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio. Chau, chau. Chao, gracias.